Buenos días, hoy es jueves 29 de octubre del 2020 y continuamos aquí compartiendo la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca estudiar el capítulo 15. En este capítulo encontramos cómo la iglesia primitiva resuelve los conflictos. La comunicación es la clave, el diálogo, para resolver cualquier conflicto en la vida. Y aunque siempre va a haber gente que va a estar tratando de hacer cosas que no se le pide que haga, que va a tratar de estorbar la obra del Señor, siempre aquellos que Dios ha puesto a cargo de las iglesias tienen la obligación de dialogar para llegar a acuerdos. Un grupo de personas que no habían sido enviados por la iglesia de Jerusalén llegaron a Antioquía y ahí ellos están dando una opinión que nadie les había dicho que dieran, que los gentiles tenían que cumplir con los rituales judíos. Recordemos, ayer nos quedamos ahí donde Pablo y Bernabé regresan de su primer viaje misionero y dice, y se quedaron ahí con los creyentes por mucho tiempo. Hechos 14, 28. Y es en ese tiempo que llegan estos hermanos desde Jerusalén con una idea equivocada. Hoy en día es lo mismo. Hay gente que trata de poner cargas en los creyentes que ni la Biblia nos pone. Y que decimos, esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer así, de esta manera. Tal vez son buenas tradiciones y costumbres, pero nada que ver con la Biblia y nada que ver con la salvación. Lo que aquí importa es que cada ser humano viva de acuerdo a lo establecido en la palabra. Cada creyente viva de acuerdo al manual que es la Biblia y nosotros podamos ser libres en Cristo Jesús. No para vivir una vida de libertinaje, pero sí para disfrutar de aquellas cosas que Él nos ha dado y que están permitidas en la palabra. El deseo de nuestro Dios es que sus hijos seamos plenamente felices y obedezcamos sus enseñanzas. Conozcamos la historia. Hechos capítulo 15, del 1 voy a leer hasta el versículo número 35, donde se nos narra cómo los apóstoles llegan a un acuerdo en cuanto a cuál debería de ser el comportamiento de los creyentes gentiles. Somos muy diferentes de una región a otra, de una cultura a otra, de una nacionalidad a otra. Tenemos que aprender a respetar algunos aspectos, nunca sin sobrepasar las enseñanzas de la Biblia. Pero algunos aspectos prácticos se tienen que considerar y nunca tenemos que obligar a los demás a que sean como nosotros queremos que sean o como nosotros creemos que deben ser o se comporten de esta manera o de otra. El manual que es la Biblia es el único que nos puede llevar, es la única guía, nos puede llevar al camino correcto que el Señor ha establecido para nosotros. Escuchemos la historia y me encanta cómo a través del diálogo y la comunicación los apóstoles junto con los hermanos enviados de Antioquía llegan a acuerdos en cuanto al comportamiento de los creyentes gentiles. Escuchemos. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser parte de la congregación. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y en Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Una persona cuando tiene un llamado de Dios siempre va a querer compartir con sus hermanos lo que Dios está haciendo a través del ministerio de ellos y animan a los hermanos ahí en Samaria y en Fenicia diciéndoles lo que Dios estaba haciendo con los creyentes gentiles o con el pueblo gentil. Cuando llegaron a Jerusalén,
toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, le dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Estas historias las estuvimos viendo la semana pasada y antepasada en el primer viaje misionero de Pablo, cómo fue que Dios se manifestó entre los creyentes gentiles, y además vimos el caso de Cornelio, allá cuando Pedro lleva el evangelio a este primer gentil ciudadano romano y capitán del ejército. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. ¿Cuántas veces nos ha tocado estar en situaciones así, que porque algunos hermanos tienen alguna idea en cuanto a algún asunto, se tiene que resolver? Pero a través del diálogo, y otra vez, es a través de la palabra. Estos hombres que llegaron a Antioquía tenían en mente que los gentiles deberían de cumplir con la ley de Moisés, y al acuerdo que llegaron en la reunión fue la siguiente. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles al fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles al Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Y este es el requisito para la salvación: fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nadie pudo cumplir con la ley en plenitud. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, y pongamos atención en esto, mis hermanos, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. La salvación es eso, gracia, un regalo de Dios que nadie merece a través de la fe en Jesucristo. Todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Este Santiago es el hermano de Jesús, el hermano carnal. El Santiago el apóstol ya había sido asesinado por Herodes. Pedro les ha contado de acuerdo de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluso todos los gentiles. Todos los que he llamado para que sean míos, el Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Se había profetizado la salvación de los gentiles a través del pueblo judío que llevarían el mensaje de Jesús. Y en mi opinión, entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimento ofrecido a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones, y todo esto era por cuestión de salud. Entonces los apóstoles y los ancianos, juntos con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía de Siria y Cilicia. Saludos.
Tenemos entendido que unos hombres de aquí les han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Y aquí está el secreto. Ellos habían tomado la decisión propia y hasta el día de hoy es así. Gente que no tiene nada que decir en cuanto a ciertos asuntos va e inquieta a otros hermanos sin ninguna autorización. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimento ofrecido a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta, y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron ahí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en la ciudad. Qué hermoso es llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos es a través de la comunicación, del diálogo, y el manual es la Biblia. Tomando en cuenta lo que ella nos dice, no vamos a caer en error. Tener cuidado con aquellas personas que vienen con un mensaje que no viene de la palabra de Dios y que tampoco nadie les envía. Saludos, soy Adiel Pineda Sánchez desde Comala, Colima. Saludos, Gisela, oramos por tu familia aquí y sabemos que Dios tiene el control. Que Dios les bendiga, mis hermanos, a todas las personas que escuchan estos mensajes en vivo o posteriormente. Y recuerden, tienen libertad para compartirlos con los demás. Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios lo permite. Y recuerden, el diálogo, la comunicación resuelve cualquier conflicto. Hasta mañana. Dios les bendiga.